Santo Tomás de Viña del Mar, quien junto a sus compañeros Claudia Núñez y Carol Calvajar están tratando un tema que se denomina diversidad sexual y derechos civiles. Esto en su trabajo de tesis. Estamos aquí en estudios con Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y yo me encuentro muy bien. Gracias por esperarnos. Estuviste un buen rato esperándonos ahí para el tema de la entrevista, pero queremos conocer precisamente qué significa esta investigación que has realizado junto a tus compañeros en este trabajo de titulación de tesis. Sí, bueno, la espera fue bastante amena, así que no te preocupes por eso. Bueno, el tema nos llama la atención a partir desde el tema de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, porque esta es una ley contingente que recién fue aprobada y entró en vigencia el día 22 de octubre, del año pasado. Por lo tanto, nuestra tesis se denomina Discursos sociocríticos de participantes de la comunidad LGTBI, que lo voy a mencionar más adelante, dentro de la Corporación Chilena de Prevención del VIH-Sida, y como respuesta del Estado, qué es lo que da en respuesta del Estado realmente la Ley de Acuerdo de Unión Civil. O sea, ¿qué pasa de la ley a la realidad, entre comillas? Claro, exactamente. Cuéntanos. Bueno, la comunidad LGTBI se comprende tanto como las personas que tienen una orientación sexual distinta y a la vez las personas que se identifican con un género distinto, es decir, personas homosexuales y personas transgéneras como también intersexuales. Bueno, las personas intersexuales, para empezar a detallar un poco, son las personas que nacen con ambos sexos. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de los hospitales acá en Chile, son los médicos quienes deciden si la persona se va a definir como hombre o mujer. Este es el 1% de la población a nivel mundial. Sin embargo, como tuvimos la facilidad dentro de la corporación, pudimos entrevistar a una persona que es intersexual. ¿Qué pasa con ello? ¿Quién decidió al final de cuentas? ¿Un médico? Claro. ¿Y una persona que estaba satisfecha o insatisfecha con la decisión que se había tomado? Bueno, realmente ella estaba insatisfecha con esto porque finalmente ella la transformaron como a un hombre, pero ella se define como una mujer. Entonces cae en esto de ser una persona transgénero, porque no pudo decidir o no pudo convivir porque el tema no es socialmente aceptado. Hay que decir que estos temas recién en esta época se están comenzando a tratar, porque antes eran unos temas muy ocultos desde los mismos discursos de las personas que entrevistamos en el proceso de la tesis. O sea, los primeros que, entre comillas, ocultaban el tema eran los propios afectados muchas veces. Claro. Precisamente por este rechazo social que había, una estupidez grande por parte de la sociedad nuestra en esta materia, y segundo porque hay un asunto que es sumamente crítico. Antes de estas normativas ni siquiera había estructuras legales sobre las cuales debatir esta situación. Claro, con respecto a lo mismo que hablas del rechazo, antiguamente en épocas anteriores este tema se agravó por el tema del golpe militar. ¿Ya? Este tema dio una imposición muy fuerte dentro de las normativas del país, porque hay que hablar de que Chile es una sociedad muy heteronormada en el sentido de que se hablan desde la contingencia, desde lo que es hombre y desde lo que es mujer. Es decir, es muy sexista también, por decirlo así, y no se puede ver más allá en estos temas. Por lo mismo te menciono que ahora recién se están tratando y desde las estructuras de poder aún sigue habiendo rechazo, porque te mencionaba al principio que lo que nos llamó la atención en esta tesis fue la Ley de Acuerdo de Unión Civil. Pero la Ley de Acuerdo de Unión Civil, es solamente una regulación hacia los bienes patrimoniales de la pareja, por lo tanto ellos se consideran como convivientes civiles en la ley 19.830. Por lo mismo, al ser una regulación deja fuera temas súper importantes que van de la mano con el derecho igualitario para las comunidades de la diversidad sexual, es decir, el tema del matrimonio igualitario y el tema de la adopción de niños, niñas y adolescentes a parejas homoparentales. O sea, tú observas, de acuerdo al análisis que ustedes hacen, que la ley ya parte con inconsistencias precisamente en términos de equidad. O sea, que la ley ya no es equitativa desde su origen, pese a que fue celebrada como un paso adelante en esta materia. Pero sí tiene deficiencias que no la hacen del todo satisfactoria, entre comillas, para la población que se ve, podríamos decir, afecta, beneficiada o involucrada en esta normativa. Claro, mira, tampoco puedo dejar de lado el tema de que la Ley de Acuerdo de Unión Civil es un avance muy grande para el país, para un país que fue
realmente regido por normas muy heteronormadas. Por lo tanto es un paso muy importante, pero sin embargo deja estos vacíos, como mencionas, de que se puede seguir avanzando. Sin embargo, este es como, por decirte así, desde una escala de un 1 a un 10, este es recién el primer paso. O sea, falta mucho todavía. Claro. ¿Y qué te decían las personas? Bueno, conversaron con una persona que había estado afectada por este tipo de situaciones, la discriminación de su género, Sí. pero lograron sumar otros testimonios en otras líneas, por ejemplo, lo que significa los efectos de estas nuevas normativas y los requerimientos que hay para el sector. Sí, mira, otro tema que nos llamó harto la atención respecto de los discursos de las personas era cuando hablábamos con las personas transgéneras, porque en Valparaíso hablamos con una persona que ella se dedica al comercio sexual y bueno, ella obviamente sufre de una discriminación aún más agravada que las mismas personas homosexuales. Y bueno, hay que destacar que hay una ley de identidad de género que en este momento se encuentra en el Parlamento, pero no ha sido aprobada, siendo que ya lleva bastante tiempo en debate. Por lo mismo, esto implica de que las personas que, por ejemplo, se visten como mujer y van a un centro de salud, por ejemplo, con el carnet dice el nombre de hombre y sale como género masculino. Por lo tanto, si ella se viste como mujer y se identifica como Sandra, por ejemplo, al llamarse Gabriel, a ella la van a llamar Gabriel Castro, por ejemplo, y obviamente eso va a generar que todo el mundo, todas las personas que se encuentran alrededor se enteren de que es transgénero. Por lo tanto, ese tema no debiese ser así, debiese ser más inclusivo para las personas de la diversidad sexual. A ver, ustedes hicieron un análisis, un diagnóstico que quieran presentar en esta tesis, pero me imagino que también hacen propuestas. ¿Qué propuestas ustedes hacen precisamente para mejorar esta normativa? Bueno, nosotros tenemos una propuesta bastante ambiciosa a lo largo de la tesis, porque lo que consideramos más relevante no es que se apruebe una ley de matrimonio igualitario, tampoco que se apruebe una ley de parejas homoparentales, a la adopción de parejas homoparentales, sino que más bien hace falta una política global que englobe, que aborde todos estos temas de diversidad sexual y a partir de ahí generar lineamientos igualitarios para todas las personas, es decir, tanto para heterosexuales como para homosexuales, porque de repente se tiende a pensar de que las personas que son de la diversidad sexual como que quieren ser más que los heterosexuales y no es así, sino que quiere que sea igualitario, es decir, que sea parejo. A ver, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica desde el punto de vista de lo que significa, en este caso, el comportamiento social habitual de nuestro país en este caso? Porque muchas veces la norma no te determina los cambios de comportamiento, sino que al final de cuentas son conceptos como la educación, la historia, una serie de otros factores los que al final de cuentas determinan, porque si fuera por eso la gente no conduciría bajo la influencia del alcohol, respetaríamos las velocidades máximas en carretera, no haríamos una serie de cosas que por ley están normadas no hacerlas, pero al final de cuentas las terminamos haciendo igual. Entonces, ¿cómo llevar en este caso lo que ustedes plantean a la realidad concreta, a la praxis, al trato social? Sí, mira, buen punto el que tocaste, porque yo me estaba guiando más que nada por el tema de las políticas, claro. Pero sin embargo nosotros lo abordamos desde un tema político, pero a la vez como un tema social. ¿Social en qué sentido? En el sentido de que hay una perspectiva de falta de concientización respecto de estos temas, porque bueno, hay dos factores que son los principales que empezamos a investigar y que son los que condicionan el pensamiento de cada individuo, no solo en temas de diversidad sexual, sino que en otros temas, por ejemplo, de las personas que son muy machistas, o como tú dices, el hecho de romper las normas con los temas de las leyes del tránsito, etcétera. Y esto va ligado principalmente al tema familiar, de que va una estructura familiar con el entorno, es decir, vecinos, etcétera. Va por un tema de las relaciones con los pares. Esto va generando un cierto pensamiento dentro de las personas, pero a la vez también importa el tema de la educación en los colegios, porque esa es la base. Las bases son básicamente la familia y la estructura del colegio, lo que le imparten a los niños. O sea, todo parte con la educación. Sí, todo parte con la educación, como tú dices. A ver, dentro del análisis y el estudio que ustedes hacen, ¿plantean tiempos, plazos? ¿Desde cuándo deberíamos comenzar ya, pero en cuánto tiempo uno podría lograr un cambio social en esta materia?
Bueno, ¿O la es muy verdad, difícil de saberlo eso? eso es muy difícil de saber. El tiempo es relativo. Por ejemplo, en Argentina ya hay matrimonio igualitario, pero todavía está el vacío de una política social que abarque temas de diversidad sexual. Hay muchos casos, en realidad no te sabría decir, pero sí sé que estos temas cada vez se han ido debatiendo mucho más de lo que uno ya está pensando. Y obviamente esperamos ese cambio, pero aún es incierto cuándo se pueda aprobar una política general. Ustedes trabajaron, me imagino, fundamentalmente en Valparaíso y en Viña del Mar, que son dos ciudades que concentran un alto porcentaje de población en estas condiciones y que además han sido víctimas de ataques, fundamentalmente la población homosexual o transexual o transgénero en este caso, de manera más o menos frecuente en los últimos años. Han habido casos conocidos, históricos, con personas incluso que han perdido la vida en los casos más extremos, en distintos puntos de la región. ¿Cómo se aborda eso también pensando en las condiciones especiales y las características particulares que tiene tanto Valparaíso y Viña del Mar con una alta concentración de esta población? Porque aquí el problema se hace mucho más visible que en otro lugar del país. Sí, mira, hablando de eso, destaco también la noticia de la niña que se encontró fallecida en Quillota, Sí. que era homosexual. La chica que mataron ahí, que apareció en un predio del sector de los Laureles, en Limache, que era Claro. de Nogales, de Meloni. Ella era de Melón y se encontró su cuerpo en Quillota. Claro. Claro, y bueno, este tema igual da harto para pensar, sobre todo en la población homosexual de Quillota. ¿En qué sentido? En el sentido de que ella no le robaron nada. Partamos por eso, no le robaron nada. Ella solamente fue agredida. Es decir, esto fue un acto de violencia. Y bueno, hay dos opciones. Pudo haber sido un tema de venganza o pudo haber sido directamente un tema de discriminación hacia su orientación sexual. Eso aún es incierto. Pero a lo que voy es que la sociedad cada vez está más agresiva en todos estos temas que son de diversidad sexual. Pero es que pareciera ser contradictorio porque nosotros acá estamos hablando de este tema de una manera bastante normal y muchas personas lo asumen como que si esto se tiene que hablar al final de cuentas, estés o no estés de acuerdo, pero lo tienes que hablar. Pero en paralelo tú me dices, claro, la sociedad se pone mucho más agresiva, o sea, tenemos un contrapunto bastante triste en esto porque si bien parte importante de nosotros entiende el proceso y comprende cómo hay que abordarlo, hay otro sector que se resiste y que actúa con violencia precisamente contra este segmento de la población, incluso con más violencia, lo que tú decías de esta chica del Melón, porque además todavía está en veremos qué pasó con su situación, no se conoce el problema de fondo de qué fue lo que derivó en este acto de violencia que le significó la muerte. Cuando ustedes están haciendo su trabajo de tesis y se encuentran con estas cosas, ¿qué piensan, qué reflexionan ante estos dos puntos de la balanza? Nosotros consideramos desde este punto, porque somos estudiantes de trabajo social, consideramos que estos son temas que abordan la injusticia social directamente, porque claro, hay muchas mentalidades, lo cual yo comprendo, que simplemente no aceptan a las personas homosexuales, y es por un tema, por ejemplo, una persona que entrevisté me decía que las generaciones antiguas tenían este pensamiento tan machista y tan marcado todo, que simplemente rechazaban estos temas y que ahora cada vez ha sido mucho más aceptado el tema, pero es por eso, por un tema del proceso de educación y de las vivencias propias de las personas. ¿Cuándo ustedes presentan este trabajo? ¿Cuándo lo van a terminar ya y tenerlo listo para la verificación de la comisión correspondiente? Bueno, ya entregamos la investigación completa. ¿Ya? Nos falta, esta semana nos tienen que entregar la nota y fijar ya la fecha exacta. Para la defensa del trabajo. Claro, pero el trabajo ya está finalizado, lo más probable es que sea en agosto, principios de agosto. Bueno, esperemos que este trabajo que ustedes han realizado no se quede solamente en las aulas, que no se quede solamente en la universidad, sino que trascienda. Bueno, de acá hacemos un pequeño apoyo en difundir lo que ustedes están haciendo, pero que esto llegue también a los organismos correspondientes para que nos demos cuenta de las precariedades que tienen nuestras normativas en esta materia y las precariedades que tiene nuestra sociedad también al abordaje de estos problemas, porque hay muchas cosas todavía que seguir conversando sin tanta violencia de por medio, sin tanto prejuicio de por medio, con un poquito más de apertura de mente, porque si uno analiza en lo frío, esto no solamente se discute acá en Chile, se está discutiendo en todo el mundo, así que creo que es un síntoma de los tiempos, ¿no? Bueno, Sí. ¿tú? Yo creo que sí, es muy buena esta instancia, por eso agradezco la invitación de hablar de estos temas para empezar a generar conciencia, porque si bien muchas personas pueden o no pueden aceptarlo, pero la idea principal de nosotras es
informar y educar lo más que podamos respecto de estos temas para que de a poco se vaya aceptando, y si es que no se acepta, tolerando, que es como la contraparte. Exactamente. Verónica Villagra, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Santo Tomás, a ti las gracias, también a tus compañeras, a Claudia Núñez y a Carol Carvajal, quienes están trabajando este tema de diversidad sexual y derechos civiles. ¿Lo están trabajando con la profesora Carolyn Reyes también, o no? No, con Mariola Vargas. Con Mariola Vargas, sí. ya. Un abrazo. Pero ella es una muy buena profesora, le mando muchos saludos. Sabemos que nos están escuchando a esta hora de la mañana ya en Santo Tomás. Que tengas un excelente día. Gracias por la paciencia que tuviste para esperarnos, porque era muy importante lo que nos tenías que contar. Así que gracias a ti por estar acá en los estudios. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti, Germán. No, gracias a ti. Pausa y ya seguimos con más mañana de UCB Radio.